Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión quiero retomar, quiero charlar de nuevo con alguien que ya hemos charlado, que está con nosotros desde Sao Paulo, porque quiero hablar acerca de las economías, un par de economías en América Latina, en Sudamérica, que son socias en un tratado comercial y que curiosamente o casualmente son dos de las economías con mayores problemas en nuestra América Latina. Y estoy hablando de Brasil y de Argentina. Obviamente los problemas de Argentina mucho más apremiantes que los de Brasil, pero Brasil por su tamaño también importa y están unidas estas en el famoso Mercosur, del cual no lo puedo esconder, usted lo sabe bien si me sigue a mí, yo he sido ampliamente crítico desde hace muchos años de este tratado. Y bueno, a partir de mi suposición de que con estos problemas económicos de cada uno de estos miembros, que son los dos más grandes del Mercosur, pues necesariamente el Mercosur tendría que estar sufriendo. Y bueno, vamos a hablar de eso con Gustavo Segre. Segre, efectivamente, lo dije bien, perdóname Gustavo, nos acompaña desde Sao Paulo. Gustavo es economista y es catedrático de la Universidad Paulista. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿cómo estás? Gusto en escucharte. Muchas gracias. A ver, de nuevo, Argentina tiene problemas económicos muy apremiantes, Ujú. diferentes a los de Brasil, pero sin embargo son muy apremiantes. Y Brasil pues está con una desaceleración muy grande que nos gustaría que nos pusieras en contexto, pero sobre todo también en el contexto de cómo afecta esto a las relaciones internas del Mercosur, Gustavo. Bien, bueno, la economía brasilera creció muy poco durante el año 2012. Esto fue algo bastante frustrante para los empresarios y sobre todo para el gobierno, porque esperaba un resultado bastante mejor. El gobierno resignó mucha recaudación, reduciendo impuestos para que esto permitiese que la economía volviera nuevamente a entrar en el cauce. El resultado no se vio. Sí tuvo mucha gente incorporada a la base de consumo, lo cual de alguna forma para aquellos productos que tienen un valor unitario bajo ha sido un muy buen año. Las industrias han conseguido producir siempre en ese nicho de mercado que trata las clases C y las clases D. Ha tenido recientemente una modificación en la ley para todo lo que es las empleadas domésticas, donde pasan a tener los beneficios de cualquier trabajador, con lo cual se ha generado una cuestión de una elevación del ingreso de este sector de la economía que es absolutamente importante aquí en Brasil. Por otro lado, una cuestión de reducción en la tasa de interés para nuevamente generar un aumento en el consumo. La tasa Selic, la tasa de referencia brasileña, está en el 7,25% al año. Es una de las más bajas de toda la historia brasilera, o por lo menos de la historia contemporánea de la economía brasilera. Y todo esto lleva a suponer que está trabajando Brasil en la base de su economía, no en la coyuntura y sí en la estructura, para que a partir del momento que el mundo esté mejor y que las empresas brasileñas consigan tener ese salto de competitividad que permita alcanzar mercados en el exterior, la economía brasilera volverá a crecer. La expectativa que tenemos para este año 2013 es próxima al 3% al año. Eso te Eh, diría, dime. No, perdóname, justamente era lo que te iba a comentar. El 2013, 3% al año, que es por debajo un poquito de la media latinoamericana. Uh -huh. Y la gran pregunta es si Brasil puede, en las circunstancias actuales, aspirar a tener unos próximos 5, 6, 7 años, al menos parecidos a los últimos 5, 6, 7 años. Yo diría que sí, básicamente amparado en dos sectores de la economía que me parece que están sólidos, a pesar de tener algún problema de vaivén coyuntural. Uno es el tema automotriz, ha tenido un buen trimestre la industria automotriz brasileña. En la parte de consumo, los stocks han tenido una reducción, las montadoras, como se dice aquí, han tenido un buen desarrollo industrial también, y las exportaciones argentinas de automóviles a Brasil han tenido un alta muy importante en el primer trimestre. Ese es un sector que mueve mucho la economía y que te da un indicador de cómo la economía está yendo en la sensibilidad del consumidor. Por otro lado, la cuestión inmobiliaria, porque consume mucha mano de obra y porque también te da un indicador de la cantidad de nuevos emprendimientos que salen con valores, creo yo, muy elevados para lo que era la media de los últimos 10 años. Y por otro lado, el otro tercer sector que creo que se está moviendo muy bien también es el de minorista, los alimentos
y todo lo que tenga que ver con las cuestiones del consumo que cada uno de nosotros que vive en Brasil hace y genera todos los días. Entonces, me da la sensación de que el objetivo del gobierno fue y continúa siendo crecer con una inflación controlada. No descuidar el crecimiento, pero siempre enfocado en la inflación. La principal preocupación siempre es el control de la inflación para que no eleve del 5,5-6% al año máximo. Porque entiende que si fuera arriba de eso, podría llegar a crecer un poco más la economía, pero de acá a 2 años tendríamos problemas nuevamente. Y como economista te digo, me parece muy saludable esa visión del gobierno. Ya. Ahora, dime una cosa, vamos a pasar al tema del Mercosur. Efectivamente, también Brasil, pero Argentina misma ha afectado o golpeado sus acuerdos con Brasil en base a sus problemas económicos. Y yo te pregunto, ¿cómo se ha afectado la estructura, la vida misma, la integridad del Mercosur a raíz de los problemas económicos que están teniendo cada uno de sus miembros? Mira, desde el punto de vista del empresariado, el industrial brasilero está muy quejoso, está muy insatisfecho con esta cuestión, porque cuando uno analiza las estadísticas de importación de Argentina, observa que Brasil y Canadá han sido los únicos 2 países que tuvieron impacto negativo importante en el control de las importaciones. Holanda aumentó el 160% sus exportaciones argentinas, si bien que en valores muy bajos. Alemania aumentó sus exportaciones, Estados Unidos aumentó sus exportaciones, Japón aumentó sus exportaciones. Y cuando uno analiza, bueno, ahora que el gobierno argentino está liberando un poco más las importaciones, libera de todos lados, menos de Brasil. Entonces los brasileños, los industriales y el gobierno también observan que hay una mala vocación de Argentina de cuidar a su socio principal del Mercosur. No nos olvidemos que Argentina para el mercado brasileño no es el principal mercado, pero Brasil para el mercado argentino sí lo es. A pesar de la falta de competitividad del producto argentino, Brasil sigue siendo el principal mercado de destino de las exportaciones argentinas. Entonces, no consiguen entender cómo puede haber una manifiesta mala intencionalidad de decir, no quiero que me manden productos brasileros. Y en ese contexto empieza a observarse con alguna preocupación de aquellos que nos gusta el Mercosur por una cuestión institucional y de futuro, que Brasil dejó de mirar a Argentina para sacar a bailar a Argentina en un baile regional y empieza a mirar con mucho más cariño a los BRICS. Entonces me refiero a China, a India, a Rusia y a África del Sur. En la última reunión, pocos días atrás, ampliaron muchísimo el contexto de integración y se deja de hablar del Mercosur. Los industriales ya empiezan a decir, creo que si Brasil pudiera retroceder un escalón en el Mercosur y volver a la zona de libre comercio, no afectaría las cuestiones comerciales entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ahora Venezuela, pero permitiría que Brasil pueda negociar aisladamente con la Unión Europea, con Estados Unidos y con quien sea. Y vos fíjate que desde el punto de vista del contexto comercial, Paraguay, que ha sido suspendido después de la salida de su expresidente Lugo, le consigue vender a Brasil más de lo que le vendía dentro del Mercosur. Entonces, en esa situación, dice, bueno, ¿cuál es la ventaja del Mercosur en este momento? Exacto. Y la respuesta es ninguna. Ahora dime una cosa, déjame te la pregunto desde otro ángulo. Hasta Brasil típicamente no ha sido muy amigable con los tratados de libre comercio. Pero te pregunto ahora, con esta experiencia con el Mercosur, en donde evidentemente cada quien hace lo que se le pegue la gana, ¿qué tanto podría estarse mirando y considerando ahora sí un tratado de libre comercio? Porque un tratado de libre comercio justamente lo que hace es poner reglas y poner básicamente una legislación donde cada quien tiene obligaciones y donde existe la reciprocidad y donde si tú me haces algo, entonces yo te voy a tener que hacer algo a ti también o lo tenemos que arreglar. Existen reglas claras que no me parece que existan en el Mercosur. No, hoy en día esas reglas existen porque básicamente es la libre circulación de los factores de producción, sean estos productos o personas. Y en eso el Mercosur ha crecido mucho. La cuestión principal hoy es que el Mercosur está instalado como una zona aduanera, una región aduanera, una unión aduanera. Y esta unión aduanera posibilitó básicamente 2 cosas. Que todos los países se coloquen de acuerdo en colocar una alícuota de importación cuando un producto viene desde afuera, de un país extra Mercosur, a cualquiera de los países internos en el Mercosur.
y por otro lado también que el bloque tenga que negociar en conjunto. Entonces yo no puedo, Brasil o Uruguay o Argentina o Paraguay, negociar aisladamente con una región o con un país. Tengo que hacerlo dentro del bloque del Mercosur. Si uno retrocede a la zona de libre comercio, los acuerdos comerciales entre los países continúan valiendo. El producto argentino no vendrá a Brasil pagando impuestos, el producto brasileño no irá a Uruguay pagando impuestos, pero cada uno podrá negociar con cualquier otro país externamente y además no tendrán una tarifa externa común única. Entonces, como diciendo, bueno, nosotros nos podemos vender más barato. El producto tuyo no paga impuestos, mi producto no paga impuestos si yo te lo mando, pero al exterior cada uno hace lo que quiere. Y me da la sensación de que el Brasil va a ir encaminándose a eso porque la presión del industrial está siendo muy grande. Argentina está cerrando su comercio internacional, está complicando las inversiones brasileras que quieren ir a Argentina o que habían resuelto ir a Argentina, y por otro lado estamos observando una reducción de las exportaciones muy grande, arriba del 20% de Brasil hacia Argentina, y el déficit de la balanza comercial, déficit negativo para Argentina, ha sido absolutamente arbitrario y manejado por el gobierno argentino. Y Brasil no le está gustando esto. Y bueno, ¿y tú qué estás viendo? ¿Tú estás viendo que Brasil va a pedir algún cambio formal a los estatutos del Mercosur? Yo creo que no va a ser una iniciativa brasilera, pero como las relaciones entre Uruguay y Argentina no están de las mejores, me da la sensación de que si Uruguay plantea algo de este tema, Brasil va a acompañar. Mi sensación es esa. No me parece, y tal vez esté equivocado porque no conozco la diplomacia brasileña, pero me da la sensación de que no será algo que pueda pedir iniciativa de Brasil, pero sí acompañar si algún otro país la pide. ¿Estás acaso diciendo que Brasil va a avasallar a Uruguay para que sea Uruguay el que tome la iniciativa? Bueno, Uruguay y Brasil han hecho recientemente un acuerdo muy impresionante desde el punto de vista de complementación, no comercial, porque la exportación de Uruguay a Brasil representa el 1% del total de lo que Brasil opera. Es insignificante. Pero sí acuerdos muy interesantes, y en el día 23 de abril hay una conferencia del propio presidente Mujica en Punta del Este con empresarios de Uruguay y de Brasil para hablar precisamente sobre los acuerdos de Brasil y Uruguay. Entonces, uno observa por señales de acá y señales de allá que Brasil y Uruguay se están aproximando más de lo que tenían de aproximación el año pasado, y cuando Argentina está medio que peleándose con los dos, este tipo de aproximación llama la atención. Claro. Oye, de manera final, y te voy a cambiar completamente el tema, pero me interesa porque tú estás en Sao Paulo, que a ver si puedes referirte un poco acerca déjame te lo pregunto de esta manera, pareciera que el expresidente Lula da Silva ya está por fin comenzando a ser señalado, manchado por el propio escándalo de él mismo, que es el famoso mensalado. ¿Cuál es la perspectiva ahí? Bueno, ya debe salir publicado la resolución final del Supremo Tribunal, y ahora hay una nueva investigación a partir de denuncias del principal imputado, que es Marcos Valerio, que ha tenido más de 40 años de prisión detectada, como que además de todo esto que el Supremo Tribunal ya investigó, hay otro canal, por el lado de Minas Gerais, que podría tener también una salpicada al expresidente Lula, y está lo que sería la Procuraduría, el Ministerio Público, está ya comenzando a investigar si realmente Lula tiene o no alguna injerencia con este nuevo desvío sobre el conocido mensalón. Lula es una persona aquí, Alberto, que por más que lo vean delinquiendo con un arma en la mano, yo creo que el propio pueblo brasilero, a quien le debe tanto a Lula, lo perdonaría. La cuestión es si en el momento de colocar su voto, caso Lula sea candidato a algo, pueda realmente impactar o no. Pero es cierto que en este momento Lula, te diría que está a la misma altura que el Papa argentino, está intocable, ¿no? Sí. Ya, bueno, pues buen reporte. Gustavo Segre, economista y catedrático de la Universidad Paulista de Sao Paulo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición a charlar con nosotros, Gustavo. Es un gusto como siempre. Te mando un gran abrazo. Gracias. Bueno, y por cierto que les recomiendo, les pido, los conmino a que visiten nuestra página en Facebook Padilla en América. Facebook Padilla en América, donde puede participar con nosotros, interactuar, dejándonos sus comentarios, sus preguntas y por supuesto sus likes o me gusta. Bueno, es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos
acompañando. En esta ocasión quiero retomar, quiero charlar de nuevo con alguien que ya hemos charlado, que está con nosotros desde Sao Paulo, porque quiero hablar acerca de las economías, un par de economías en América Latina. Roberto, ¿cómo estás? Gusto en escucharte. Muchas gracias. A ver, de nuevo, Argentina tiene problemas económicos muy apremiantes, diferentes a los de Brasil, pero sin embargo son muy apremiantes. Y Brasil pues está con una desaceleración muy grande que nos gustaría que nos pusieras en contexto, pero sobre todo también en el contexto de cómo afecta esto a las relaciones internas del Mercosur, Gustavo. Bien, bueno, la economía En Sudamérica, que son socias en un tratado comercial y que curiosamente o casualmente son dos de las economías con mayores problemas en nuestra América Latina. Y estoy hablando de Brasil y de Argentina. Obviamente los problemas de Argentina mucho más apremiantes que los de Brasil, pero Brasil por su tamaño también importa. Y están unidas estas en el famoso Mercosur, del cual no lo puedo esconder, usted lo sabe bien si me sigue a mí, yo he sido ampliamente crítico desde hace muchos años de este tratado. Y bueno, a partir de mi suposición de que con estos problemas económicos de cada uno de estos miembros, que son los dos más grandes del Mercosur, pues necesariamente el Mercosur tendría que estar sufriendo. Y bueno, vamos a hablar de eso con Gustavo Segre. Segre, efectivamente, lo dije bien, perdóname Gustavo, nos acompaña desde Sao Paulo. Gustavo es economista y es catedrático de la Universidad Paulista. ¿Cómo estás? Muy bien, la economía brasilera creció muy poco durante el año 2012. Esto fue algo bastante frustrante para los empresarios y sobre todo para el gobierno, porque esperaba un resultado bastante mejor. El gobierno resignó mucha recaudación, reduciendo impuestos para que esto permitiese que la economía volviera nuevamente a entrar en el cauce. El resultado no se vio. Sí tuvo mucha gente incorporada a la base de consumo, lo cual de alguna forma para aquellos productos que tienen un valor unitario bajo